Bueno, pues arranquemos directamente con la presentación. El nombre ya fue mencionado. Mi nombre es Ricardo Corredor, ingeniero de investigación en un grupo de Siemens Healthineers en Lausana, en Suiza. No voy a entrar mucho en detalle de mi vida, pero sí me parece más interesante que entremos a abordar el tema como tal. Ya luego, pues lo único que digo es que, bueno, yo soy un colombiano que llevo mucho tiempo ya aquí en Europa, apasionado siempre por los temas de salud. Ahí está mis redes sociales, digamos, acá en Twitter, al menos me pueden encontrar si quieren, al menos contactarme o algo. Pero bueno, esto es al final lo más importante. Estoy en una pequeña ciudad al oeste de Suiza y hago parte de un grupo dirigido por el doctor Tobias Kober. El nombre del grupo se llama Tecnologías Advanced Clinical Imaging Technology, donde intentamos hacer un análisis o intentar mejorar siempre todo el proceso o la vida de la imagen, como nosotros lo llamamos, desde la adquisición de las imágenes en una máquina hasta llevarlo a una aplicación que se vuelva producto, principalmente en temas de resonancia magnética, en las áreas de neurología y cardiología principalmente. Cubrimos todo el espectro desde la investigación de nuevas ideas, prototipado y luego llevarlo todo esto a producto. Y esto implica el trabajo de muchas personas con diferente perfil, con colaboraciones en diferentes instituciones a nivel mundial. Aquí ven solamente una foto de precisamente la Escuela Politécnica Federal de Lausana, que nuestras oficinas están justo al lado de esta universidad, dentro del campus universitario. Es eso lo que hace que haya una dinámica muy activa con también el ambiente académico. Y bueno, y también hay una muy bonita vista hacia los Alpes suizos, hacia el lago que está justo al lado. Es una maravilla, recomendado totalmente para visitar. Pero ahora sí, entrando en lo que nosotros hacemos, estos son solamente dos ejemplos de algunas de las tecnologías que hemos venido desarrollando recientemente. Una que voy a hablar más adelante también a lo largo de la presentación, que es Brain Morphometry, una herramienta para hacer análisis de los volúmenes cerebrales, que ya hace parte del catálogo de productos que ofrecemos también en Siemens Healthineers. Y también estoy muy involucrado en el desarrollo de un prototipo y también todo un proyecto de investigación en conjunto con la empresa farmacéutica Biogen, que en el marco del proyecto MSPATS, que es una iniciativa grande para hacer análisis y estudio de pacientes de esclerosis múltiple a diferentes niveles, con imágenes de resonancia magnética, datos biológicos, datos clínicos, poder hacer un análisis completo y en conjunto de todos esos datos para llevarlo a un punto de tratamiento realmente en el uso clínico y también para expandir la investigación en el área de la esclerosis múltiple. Y también aquí es un ejemplo, solamente unas capturas de pantalla de cómo es precisamente una de las herramientas que estamos desarrollando actualmente y que se está probando en diferentes hospitales en el mundo. Pero antes de empezar, yo quería, bueno, hacer como una declaración abierta de cosas importantes. Primero, pues yo hago parte de Siemens Healthineers, pero no vengo a venderles, no vengo realmente a hacer marketing aquí con ustedes. Quiero es presentar también lo que yo hago en mis áreas de investigación y desarrollo, a pesar de que la imagen sí viene de marketing, pero es lo único que estaré utilizando, imágenes. No soy ingeniero biomédico, lo cual puede llegar a ser incluso peor en un evento de ingenieros biomédicos, pero siempre quise serlo, siempre tuve esas ganas de estar allí y soy muy cercano a la profesión. Soy ingeniero de sistemas a la base, pero siempre muy en contacto con el área de salud. No he tenido la oportunidad de trabajar el honor de trabajar en Latinoamérica, en las instituciones en Latinoamérica, pero siempre procuro estar muy informado de lo que está sucediendo. Y mucho de lo que van a ver aquí está enfocado en el área de imágenes diagnósticas. Entonces tendrá un poco de enfoque en esta parte, pero estoy convencido que muchas de las cosas se aplican en otras áreas, como en las áreas de laboratorio, de diagnóstico, etcétera. Em, pero entonces mi charla, que voy a intentar mantenerla ajustada y unas cosas que que tendré que ir un poco rápido, se centra en estos tres temas. Yo les quiero compartir a ustedes principalmente tres cosas. Una visión de la actualidad de la ingeniería biomédica en la academia y en la industria, dado que nosotros trabajamos mucho también con academia.
el camino en la investigación y desarrollo de un ingeniero biomédico, o al menos un ingeniero que está trabajando en el área de la salud, y una visión un poco más a futuro pues de lo que está sucediendo ahora con la medicina cuantitativa y cómo esto nos lleva a una medicina personalizada, que yo estoy convencido que ese es precisamente el futuro de todo esto. Y dado que yo no soy ingeniero biomédico de base, decidí hacer algo que me parecía lo más justo, y era preguntarle también a otros colegas y personas que conozco bien en estas áreas de salud, en particular 7 expertos que están involucrados en estos aspectos de diferentes áreas, con diferentes niveles, diferentes perfiles muy altos, otros un poco más todavía en el área académica y estudiantil, y preguntándoles estas 3 preguntas que están aquí. ¿Cuáles son los aspectos positivos y de pronto lo que falta en los estudios de ingeniería biomédica y en general en el ingeniero biomédico? ¿Cuál es el rol que desempeña actualmente en el mercado laboral y cuáles son las habilidades que también ahora y en el futuro son relevantes para un ingeniero biomédico? Esto desde la visión de latinoamericanos, europeos, algo muy centrado, obviamente, con una visión un poquito también de lo que sucede en Europa y Estados Unidos, pero muy enfocado en lo que se hace realmente hoy en día en academia e industria, para desarrollo de proyectos de investigación y aplicaciones comerciales. Algo positivo, muchas cosas, la verdad, principalmente el hecho de que la ciencia, ingeniería y tecnología son la base para resolver algún problema en el área de la salud, en el área de la medicina, en el área de la biología. Esa es la base de la ingeniería biomédica, ustedes lo saben más que yo. Pero al final es un área que recoge muchos temas, lo cual es muy positivo, también cubre muchas áreas que ahorita volveré a este punto. Involucrando siempre los temas médicos, involucrando las ganas de ayudar a los pacientes, siempre aportando la parte técnica y de optimización de todos los procesos que vemos en ingeniería en el área de la salud, intentando mezclar todas las disciplinas y llevarlas hacia un fin común, y con una ventaja que no solo en Colombia, sino en toda la región, pues en general hay una formación muy buena de ingenieros, con una tradición muy fuerte en este desarrollo de la ingeniería. Y les quería dar una muestra acá de algo que sucede aquí al lado en Berna, en Suiza también, y es que no solamente el ingeniero se acerca cada vez más a la medicina, sino que también el médico se integra cada vez más con la tecnología y la ingeniería. En Berna, precisamente, incluso en programas de pregrado de medicina, ya les dan mucho material que tiene que ver con inteligencia artificial, con toda la parte tecnológica, cosa que es muy interesante en el desarrollo de las 2 carreras. Pero bueno, ¿qué no es de pronto tan positivo? Lo decía antes, es un área, es un campo que cubre muchísimas áreas, pero al final también esto se hace más difícil, hace más difícil responder esta pregunta de realmente qué es, a qué se dedica, qué es lo que hace, cuál es su especialización. Y efectivamente es difícil porque pueden haber muchas especializaciones distintas. Aquí retomé de un artículo algunas de las áreas, y esto está creciendo cada vez más. Siempre también algo muy complejo es que siempre entran en competencia con un ingeniero de pronto que está especializado en algo, un ingeniero mecánico, que de pronto tiene muchas más bases de física que un ingeniero biomédico que vio una parte de esto, pero no entró en todos los detalles. A veces eso es una limitación. También el hecho de no tener a veces el acceso a la tecnología que realmente se utiliza luego en el mercado, y que se vuelve un área donde hay que estar muy atentos de muchas cosas que están saliendo, que realmente no son estandarizadas. También lo que me comentaron mis colegas es que en algunos casos también hay una falta de esas habilidades blandas en negociación, en comunicación, en redacción de material técnico y no técnico, y poder precisamente trasladar alguna información técnica a un mundo no técnico y viceversa. Pero eso sí, siempre el rol del ingeniero biomédico es ser un puente. Y eso a mí me encantó que me hubieran puesto esta palabra ellos diciendo, son traductores. Al final eso es para mí, es un traductor que permite precisamente establecer esa colaboración, ese mundo de integración entre un profesional médico o profesional de la salud y un ingeniero para un fin común de mejorar la calidad de vida de los pacientes.
Claramente esto implica que uno se tiene que adaptar siempre a muchos ambientes distintos y lo hace muy complejo. Pero por esto también hay muchas formas de enfocar su carrera en diferentes áreas. Incluso aquí en este sitio me lo compartió un colega y amigo italiano que es donde hay ofertas de trabajo específicamente para ingenieros biomédicos y también intentan hacer una definición específica de todas las diferentes áreas que puede cubrir un ingeniero biomédico y acá están unas de ellas y vale la pena darles una revisada porque hacen una descripción muy detallada de cuál es el perfil de cada uno de ellos. Como lo decía, hay cada vez más una integración, ya no es solamente el ingeniero de un lado y el médico del otro, cada vez más en el tiempo se ha venido integrando estas dos visiones, llegando a esto que es lo que ahora tenemos como ingeniería biomédica. Y en este artículo de Linson Mayer de 2020 y colegas, muestran precisamente esta visión, muestran también cómo hay muchas materias, muchas áreas que se están cubriendo desde el 2004 y ahora en el 2019 dándole de pronto un enfoque más profundo a las áreas de computación, informática, que es vital en estas áreas, estadística, fluidos, etcétera, cosas que siguen avanzando, pero no significa que la lista se acorte. Eso sí, siempre teniendo un crecimiento en los programas acreditados de pregrado. Esto es una visión en Estados Unidos, programas acreditados con ABET, en, que en las últimas 2 décadas ha tenido un aumento bastante considerable. Ahora bien, para el futuro, entonces, ¿qué de pronto es muy útil? Es especializarse. Lo que siempre yo he hablado con muchos de ellos es, entre más temprano uno empieza a buscar una especialización en un área específica de todo esto que uno ve en un área de ingeniería biomédica, mucho mejor, porque así uno puede tener un conocimiento técnico más especializado, más preciso, entender cuáles son las diferentes modalidades técnicas, dispositivos, etcétera, y también al mismo tiempo desarrollar todas estas habilidades blandas de comunicación, finanzas, aprender a generar colaboraciones entre el mundo académico, el mundo empresarial, diferentes trabajos en equipo. Entender siempre también las necesidades del cliente es algo vital y es una recomendación que siempre me lo han hecho también todos estos colegas entraron en este punto. Al final es una cuestión de realmente entender qué es lo que necesita el médico en su vida diaria, que requiere estar en un aprendizaje continuo, siempre estar al tanto de lo que está sucediendo. Ahora, por ejemplo, con todas las técnicas de aprendizaje automático, de machine learning, de inteligencia artificial, como se llama con un nombre más genérico, es muy importante al menos saber cómo transmitirle esta información a los médicos y a los profesionales de salud en general. Hay mucho de esto que incluso también estaba precisado en este otro artículo del 2008, donde incluso a veces cosas tan básicas como de que es clave también, por ejemplo, el hablar en inglés, tener esa motivación de tener siempre una actitud de respeto con los clientes, con las personas con las que estamos trabajando, muchas cosas que son básicas, pero también hay guías que incluso indican esto. Y algo que es clave es que definitivamente el mundo nos está llevando, y eso lo sabemos todos, pero siempre es bueno recordarlo, a que la digitalización es una realidad, no solo en la medicina, en todo, pero en particular en la medicina. Esto es una frase que me dio una colega también, que la quise retomar tal cual porque me parece muy explícita y muy clara. Ahora bien, de mi parte, ¿qué me parece importante también desarrollar en el mundo de la biomédica y en la región como una recomendación? Yo siempre creo que es importante partir de crear un ecosistema donde establezcan contactos como lo que estamos teniendo ahora en este momento, donde diferentes personas con diferentes experiencias puedan compartir y puedan interactuar, puedan generar nuevas colaboraciones, puedan generar nuevos contactos entre diferentes expertos que entiendan el problema desde diferentes puntos de vista, que entiendan cómo llevarlo a una rutina clínica mucho más de manera adecuada, para tomar decisiones de manera más efectiva, y teniendo en cuenta que cada vez la tecnología nos está llevando a que el desarrollador de esa tecnología que acompaña al médico tiene más responsabilidad sobre realmente el outcome, el fin realmente de esas herramientas y cómo va a ser el tratamiento o el diagnóstico, el seguimiento de sus pacientes.
Es clave tener en cuenta de que siempre es importante entender precisamente que esas herramientas se apliquen al mundo clínico y que no solamente se queden en una gran herramienta tecnológica y muy innovativa, pero si no se puede utilizar, no sirve. Y acá puse un artículo de hace poco, del julio 30, donde indican cómo cientos de herramientas de inteligencia artificial fueron desarrolladas en estos últimos años, 2 años, y ninguna, bueno, ellos son muy estrictos diciendo que ninguna ayudó, cosa que es impresionante luego de este tiempo decir esto, a pesar de que se desarrolló mucha tecnología, que es algo interesante, y están entrando nuevos actores que antes no se veían en el sector, como Google, Microsoft, Amazon, Nvidia, diferentes que están jugando cada vez más un rol en el área de la salud. Esa es una parte. Ahora vamos hacia darles un poco más de visión de qué es lo que yo hago precisamente en mi mundo de investigación y desarrollo en una empresa como Siemens Healthineers. Lo importante para nosotros, nuestro grupo, es empezar desde unas ideas y saber cómo llevarlas a un producto en algún momento. Esto se hace por un proceso que es claro, pero que toma tiempo, claramente, hay que ser muy paciente. Primero empezar por una prueba de concepto, poder llevarla a un prototipo inicial, tener una validación clínica con los potenciales usuarios y esto darle muchas iteraciones, varias iteraciones para luego cuando llega un punto de madurez llevarlo a un producto. Y esto solamente se puede lograr cuando hay una solidez en la base con acuerdos y contratos claros entre los diferentes colaboradores y precisamente medidas para mantener esa colaboración de la manera más activa posible. Ahora voy a entrar en cada uno de estos puntos y les digo algunas de las cosas que yo, al menos como ingeniero, contribuyo en cada uno de estos pasos. En el desarrollo de nuevas ideas, claramente nosotros somos los que estamos aprendiendo cada vez más de qué es lo que está sucediendo en el sector, cuáles son las nuevas tecnologías. Esto implica leer diferentes artículos, estar al tanto de lo que sucede, ir a conferencias, estar en contacto con expertos en el área, con los médicos, hablando con ellos y empezar a ver cómo de pronto una tecnología que estamos pensando podría aplicar o una solución o un algoritmo podría ayudar en el desarrollo de un problema que un médico tiene en una institución específica. A veces no necesita resolver el problema del mundo, sino resolverle el problema a nuestro colaborador, ayudarle a que él pueda mejorar su manejo de sus pacientes. Y esto al final, a tener en cuenta que las ideas, uno de los fines también de esto es generar nuevas ideas e incluso las ideas se pueden patentar. Una patente no necesita ser una solución ya completamente desarrollada, se puede patentar una idea. Entonces, esto es algo que nosotros también hacemos mucho en nuestro equipo. Luego que hay una idea y que ya tenemos una idea de una solución, empezamos con una prueba de concepto. Una prueba de concepto es algo rápido que nos ayuda realmente a iniciar una primera validación de cómo esa solución podría resolver ese problema que habíamos identificado, por lo cual hay que ir lo más rápido posible con las tecnologías más útiles a realmente resolver el problema, no necesariamente tener un producto final, es realmente enfocarse en entender cuál es la problemática y eso nos ayuda a mantener la discusión con los clientes, con los expertos, participar en conferencias, generar publicaciones y en esto es importante tener una selección de datos mínima y hacerlo lo más rápido posible este análisis para poder ir más adelante. Luego de que hay esa prueba de concepto, entramos en una etapa de prototipado. Un prototipo es ya una herramienta que ayuda realmente a mostrar cómo es que esa solución podría funcionar en un ambiente clínico. En esto es clave discutir todo el tiempo con el especialista de esa área y escucharlo e intentar entender realmente cómo es que podría funcionar de la mejor manera para ellos y hacerlo parte de ese proceso, porque eso es al final una forma de que ellos al final terminen usando ese tipo de tecnologías que desarrollamos. Si no, ellos van a sentirlo como que es algo completamente desconectado de su vida diaria.
También entender toda la infraestructura y entender que un prototipo no significa que sea simplemente una solución rápida, así no sea para uso clínico, así sea solamente como una herramienta de exploración. Es importante darle la importancia y dedicarse a los detalles. A veces el tiempo que toma una herramienta en dar un resultado o el número de clics que tiene que pasar un radiólogo en el caso de nosotros importa. Ellos tienen que reducir al máximo porque si no se vuelve muy tedioso. Ahora bien, ya cuando tenemos este prototipo, entramos a una etapa de validación. Entonces, lo que decía, ¿qué es lo más importante? Poder darle ese prototipo a un médico, un especialista, y que él nos diga, ¿le gusta, no le gusta, qué está bien, qué está mal? Escuchar es lo más clave en este paso, tener retroalimentación rápida y también integrar los cambios de la manera más efectiva. Todo esto al final implica al ingeniero biomédico o el ingeniero en general estar en esa comunicación, estar en el desarrollo, estar en la proposición de nuevas ideas. Todo al final va alrededor de nosotros en un área de investigación y desarrollo. Luego que llega a ese punto de madurez, ese prototipo, queremos llevarlo a producto. Esto significa que va a haber un grupo completamente independiente que va a estar haciendo ese desarrollo de producto que implica mucha más gente técnica, administrativa, de temas legales, temas regulatorios, también otros procesos como por ejemplo poder tener la aprobación por la FDA, por la Comisión Europea para poder utilizarlo en un campo clínico, en una aplicación médica. Entonces, en todo área ahí también estamos involucrados porque nosotros somos los que tenemos más conocimiento del mundo médico en ese punto, en ese momento de empezar el producto. Somos los que estamos interactuando más directamente con los médicos. Eso es clave para el desarrollo de estas actividades. Finalmente, también el tema de acuerdos y contratos y colaboraciones, ahí también jugamos un papel porque nosotros, de nuevo, siendo los que estamos en contacto con el médico, independientemente del área, si es una persona que está solamente en el área de colaboraciones, de soporte, de servicios, de marketing, de ventas, somos los que estamos en contacto con el cliente y tenemos que entender muy bien cómo es que está definido el contrato, que realmente esté cubierto todas las áreas, todas las tareas de investigación que se están llevando a cabo, de análisis, qué es lo que realmente va a aportar el cliente y qué es lo que va a aportar uno, cómo se van a manejar los datos de los pacientes. Es algo que se está volviendo muy importante en Europa, en Estados Unidos y en Asia. ¿Cuál es el proceso de aprobación por los comités de ética de los hospitales, por ejemplo? Y siempre con una confianza, un compromiso definitivo con el desarrollo de los proyectos, siempre ser lo más puntual y ante todo también una relación de respeto con los clientes. Eso es lo que al final genera una colaboración exitosa. Y para un ejemplo específico, les queríamos volver a esto que les mostraba inicialmente de una herramienta que se desarrolló en el grupo para hacer análisis de morfometría de volúmenes en el cerebro y partió de una idea y de una necesidad donde en los casos, por ejemplo, aquí lo que vemos es una imagen de resonancia magnética, un MPRAGE T1 en coronal, donde en la parte izquierda vemos una persona sana y en la derecha tenemos un paciente de Alzheimer donde podemos ver en esta zona cómo el hipocampo ha tenido una reducción importante y se ve una atrofia considerable. Entonces, la posible solución era, podemos tener de pronto una herramienta que nos permita detectar todas esas diferentes regiones en el cerebro de forma automática. Sí, tal vez la podemos desarrollar. Desarrollamos una primera idea. Ahora vamos a una prueba de concepto que retomó unos datos que podemos acceder de forma pública, de una manera clara, y podemos empezar a hacer unas muestras, unas pruebas donde intentamos definir si con la detección de esa estructura y el volumen de esa estructura puedo distinguir entre un paciente sano, una persona sana y un paciente de Alzheimer. Y pudimos notar que tenemos una posibilidad de distinguir esto con un 70%, 80% de probabilidad de estar acertados. Todo esto nos llevó a
hacer un primer artículo importante que de nuevo es una buena cosa, es un gana-gana al final para el grupo de investigación, para la industria, para el mundo clínico y para los colaboradores que están trabajando con nosotros que pueden también tener esta experiencia y esta posibilidad de publicar al mismo tiempo. Entonces salió la publicación, se generó esa prueba de concepto. Ahora que lo quiero llevar un poco más allá, lo quiero llevar a un mundo clínico y entonces quiero saber si, por ejemplo, el volumen del hipocampo lo puedo mostrar así como en las muestras de sangre en unos rangos normales y que me indique si este volumen que saqué de una persona de 60 y tantos años está dentro de los rangos que debería ser normal o no, o está muy por fuera o cómo hacerlo. Entonces parto a una idea, a un mundo de prototipado. El mundo de prototipado me permite definir muchas cosas. Un prototipo inicial fue este que partiendo de la imagen que es adquirida en un resonador, automáticamente se genera se procesa la imagen y en menos de 5 minutos, realmente en menos de 2 minutos, se genera un reporte con toda la morfometría como el que se ve aquí a la izquierda. Esa es una opción de un prototipo. Otra opción del prototipo era una herramienta muchísimo más interactiva, completa, que pudiera seleccionar el usuario diferentes estructuras en el cerebro, verla con puntos que indican cuál es el volumen, qué tan lejos está de los rangos normativos en diferentes momentos del tiempo. Una cosa que se volvió muy compleja en cierto punto, incluso los médicos nos dijeron, no, esto muy bonito para investigación, pero no nos sirve para práctica médica. Ok, entonces volvemos a algo que sea más claro en la práctica médica y fuimos hacia esta solución. Y esto fue interesante porque hacía ya era el comienzo de la validación clínica donde también pudimos encontrar que la podíamos aplicar no solo en casos de demencia, sino en otras enfermedades como enfermedades cardiovasculares, Parkinson, esclerosis múltiple. Y esto llevó a un punto de productización donde fue integrado en dos plataformas distintas, en Singovia y en AirRad Companion, dos de nuestras plataformas, y que nos llevó al punto de tenerlo el año pasado, hacia esta misma fecha, aprobado por la FDA como para uso clínico. Entonces, todo esto es un ejemplo de cómo desde la idea hasta el producto, en todo aspecto hubo una contribución de un ingeniero, de muchos ingenieros, la verdad, pero bueno, de ingenieros que están trabajando en el área de la salud. Esto es ahora la visión de qué es lo que hacemos en un grupo de investigación y desarrollo. Ahora bien, ¿a dónde vamos? ¿Y a dónde nos estamos yendo no solamente nosotros, sino todo el sector? Todos reconocemos de que la digitalización de la medicina es una realidad, como lo dije antes. Y sin duda en el sector, no solamente nosotros, sino también o las otras compañías en el área de imágenes, de reportes, los mismos hospitales, como aquí el Hospital Universitario de New York, o todos estamos hablando de los mismos temas de inteligencia artificial, de informática, de interoperabilidad, de telemedicina, de muchos temas que al final implican que la medicina definitivamente se está volviendo digital, se está volviendo basada en temas informáticos. Y lo más básico al momento de hacer un análisis de esto es que estamos basándonos en datos que tenemos que digitalizar. Puede ser documentos, puede ser información incluso de costos, de despliegue, distribución, reportes, información médica, tratamientos, bases de datos que ya estaban allí, controles, etcétera. Y esto nos da soporte para muchas cosas, para poder seguir haciendo innovación con datos que antes no habíamos visto y con diferentes mezclas de datos. Necesitamos también desarrollar nuevas herramientas y plataformas que soporten precisamente el tratamiento de este volumen de datos y esta cantidad de heterogeneidad de datos, saber cómo integrarlos entre sí para poder tomar unas mejores decisiones con diferentes técnicas también de visualización y todo esto bajo unos nuevos marcos regulatorios que permitan precisamente manejar estos datos de forma adecuada.
Y los datos en sí solos, pues no dicen mucho, pero sabemos, esto es una visión muy clásica de ingeniería, que cuando uno empieza a darle un poco más de sentido y semántica a los datos, empieza a encontrar información y conocimiento. Pero también incluso en este momento las herramientas de machine learning, de aprendizaje automático y de deep learning, etcétera, nos están ayudando a ver incluso caminos que no conocíamos y que nos hacen ir incluso más allá, caminos que de pronto nos están optimizando de una manera que nunca habíamos pensado, el análisis de las cosas médicas. Aunque sin duda los datos hay siempre que tener mucho cuidado porque se pueden interpretar de muchas maneras y no podemos caer en cosas que hemos visto recientemente también con COVID que pueden llevar a malinterpretaciones. Eric Topol es una persona un médico de hecho, que es muy precursor en los temas de medicina digital. Tiene este artículo que es muy interesante, que lo recomiendo mucho. Y él habla de cómo precisamente Google digitalizó y creó un sistema de información geográfico para la Tierra, pero ahora estamos en un punto donde es posible digitalizar al ser humano. Y él muestra cómo precisamente esta digitalización va a suceder a diferentes niveles y tiene que suceder a diferentes niveles, lo cual lo hace muy complejo y todavía estamos allí. Estamos intentando entender todas estas diferentes capas en las que podemos hacer un análisis del ser humano, desde lo más macro hasta lo más micro. Y hasta ahora estamos intentando entender cómo entender cada una por separado. Ahora, poco a poco, se están empezando a hacer mezclas entre ellas. Y para esto requiere que los procesos precisamente de análisis de esos datos, de adquisición, de almacenamiento, sean muy bien definidos. Esa es la base. No podemos hablar de inteligencia artificial, de cosas, métodos avanzados, si realmente no tenemos los datos que son útiles para poder definir nuevos biomarcadores, nuevas ideas, generar nuevas tecnologías que estén basadas en ese tipo de información que antes no conocíamos. Otro ejemplo también que parte de este mundo de la morfometría cerebral es un trabajo que hicieron también mis colegas, donde, por ejemplo, tomaron tres imágenes del mismo paciente, de la misma persona, haciendo pequeños cambios de los parámetros de adquisición de la imagen de resonancia, en tiempo de inversión, en tiempo de repetición, cosas muy básicas, haciendo pequeños cambios. Como ven, las imágenes se ven equivalentes prácticamente visualmente, no hay diferencia, pero al momento de lanzar la herramienta que teníamos de análisis, vimos que esto es al final una muestra de las diferencias en volumen entre diferentes adquisiciones de la misma persona en el mismo día sin salir del escáner, pero solamente haciendo esos cambios. Y en el hipocampo, por ejemplo, encontramos una gran variación, lo cual implica que definitivamente mantener una estandarización de la adquisición hace que seamos incluso más precisos en el análisis de los datos. Esto obviamente requiere un entrenamiento importante y un conocimiento importante de muchas cosas, de la tecnología, de los procesos, etcétera. Y en esto, por ejemplo, hay herramientas pues nosotros dentro de Siemens y en general en las otras compañías estamos convencidos que el aprendizaje, que el entrenamiento del personal de salud es clave también en este nuevo mundo de la digitalización. En el caso de nosotros tenemos Prep Connect, donde hay un montón de material disponible también para hacer ese tipo de entrenamiento al personal de salud y que al final eso genere también un impacto en cómo eh, se presta un mejor servicio y se presta un servicio por profesionales aún más competentes. Em, Ahora, para la toma de decisiones es clave también definir unos estándares claros entre cómo las plataformas se integran, cómo los reportes son lo más simplificados posibles, que por ejemplo aquí tenemos un reporte de radiología que es largo, que es tedioso, de pronto podemos convertirlo en algo que sea más visual, más rápido de entender, que sea adaptable y que el médico lo pueda ver desde su equipo en su consultorio, desde un teléfono móvil, desde internet, todo con estándares bien definidos y para allí vamos sin duda. Y incluso uno de mis colegas hace poco hizo una presentación donde nos comentaba que para él es el tema más importante en este momento en temas de informática
médica en radiología. Todo el tema de integración, todo el tema de conexión entre diferentes sistemas. También en este campo nosotros estamos trabajando mucho en la compañía donde se está llevando incluso más allá lo que hasta ahora conocemos como PACS, que se utilizan todos los en gran parte de los hospitales y como espacio para almacenar imágenes médicas, pero imágenes DICOM, solamente imágenes que están ligados al área de radiología, pero no se tenían en cuenta otras imágenes de patología, fotos, reportes, otro tipo de análisis. Todo esto al final se quiere integrar dentro de la misma herramienta y yo también estoy convencido que esto es el futuro también de este tipo de soluciones en el mundo clínico. Cada vez más acercarse a tener una herramienta simplificada que reúna todo lo que se puede ver en un paciente. Cada vez se vuelve más complejo, claramente. Es como si fuera un panel de control de un avión con muchas cosas, pero que al final nos hace llevar mucho más allá de la tecnología y el análisis de los datos. E incluso también, no solamente en el análisis clínico, sino también en cómo mejorar los procesos al interior de una institución hospitalaria, una entidad hospitalaria. Teamplay, en el caso de nosotros, por ejemplo, tiene esta posibilidad de ver, no sé, cuánto se está usando los resonadores en el hospital, el resonador, qué tanta dosis está emitiendo el tomógrafo, todo este tipo de cosas que son más de control también, que implican al final costos, que implican también que esté lo más activo posible todos los dispositivos y que no tenga una pérdida el hospital en el uso al final de estas tecnologías, que esté lo más controlado posible. Todo eso al final significa también medicina digital. Ya estoy por acabar para llegar a las preguntas. Estos últimos slides es para mostrarles cómo las diferentes empresas también están yendo incluso más allá y diciendo, bueno, ¿qué pasa si tenemos en estos videos que son muy interesantes? Por ejemplo, esta señora ve esa es la visión del futuro, ¿no? Es visión futurística de la medicina. Ve un espejo y el espejo le dice que su biosensor que está conectado con alguna parte de su cuerpo, con un smartwatch, con su reloj digital, le indica que sus parámetros cambiaron y que tiene que ir al hospital inmediatamente. Esa misma visión también la tiene Philips en un video y nosotros también tenemos una visión muy similar donde también vemos todo el conjunto de información del paciente integrado en una misma plataforma. Podemos también hacer telemedicina con un especialista en el área que puede estar en cualquier parte del mundo y que tal vez alrededor de toda esa información y toda esa posibilidad de conexión nos genere unos nuevos tratamientos que sean más adaptados a un paciente específico. Medicina personalizada. Allí es sin duda donde vamos y Minority Report tenía cosas muy interesantes en temas de tecnología, de cómo métodos de interacción y todo, y muchas de las cosas se están dando, pero para mí lo que sí se está volviendo, que ya no es tan ciencia ficción, pero que sí es realidad, es esto de que cada vez nos estamos acercando que el paciente tiene más control también de su medicina, que el médico va a mirar mucha más información y información más heterogénea y va a poder tomar decisiones de una forma más objetiva y cuantitativa, basada en datos cuantitativos. La conectividad, la telemedicina, los dispositivos que portamos al día a día, eso es sin duda lo que nos está haciendo llevar esto más allá. Y esto requiere también tratamientos, esto nos lleva a tratamientos más específicos, requiere una educación mucho más amplia de pacientes y de los especialistas, porque estos son nuevas tecnologías que son a veces difíciles de digerir y nos estamos acercando a este gemelo digital, de tener una versión digital de nosotros a diferentes escalas. También les recomiendo ver este video donde muestra de cuál es la visión que tenemos también de hacer y que ya está en desarrollo. Tengo colegas trabajando en esto de una versión digital del corazón humano. Ya este es la última diapositiva. Aquí solamente les quería mostrar lo único que quería entrar en temas de inteligencia artificial. Aquí ven dos imágenes de resonancia magnética, una es falsa y una es verdadera.
Jorge Cardoso, un profesor de la Universidad King's College of London, que es muy precursor en estas áreas. Está trabajando en NVIDIA con este tipo de cosas de generar imágenes falsas, pues para fines también de mejorar los métodos de clasificación, de detección de enfermedades. Y es muy interesante porque incluso expertos en áreas de neuroimágenes les cuesta identificar cuál es la falsa y cuál es la verdadera. Les voy a dejar ahí la duda de cuál es, ya ahí cualquier cosa luego me dirán cuál es, pero realmente es impresionante lo que se está logrando hoy en día con inteligencia artificial. Y en algo más práctico, uno de mis colegas publicaron este artículo hace poco que indica algunas recomendaciones de si comprar o no comprar algún tipo de solución basada en inteligencia artificial y unas guías de qué es lo que debería tenerse en cuenta, que me parecen muy útiles también ya en la vida diaria cuando entran a ver preguntas de precisamente si vale la pena invertir en ese tipo de cosas. Esta es la presentación. De nuevo, muchas gracias a la Fundación Santa Fe principalmente. El equipo que ven aquí es el equipo excelente que tengo al lado mío aquí en Suiza trabajando conmigo y también muchísimas gracias a mis colegas en Siemens Healthineers Colombia, en particular a Ingrid Quintero y a Hebert